Qué bueno verles de nuevo en la casa del Señor, saber que paso a paso, perfecto, están volviendo a adorar juntos al Señor. Antes de continuar, deseo hacer un pequeño censo con ustedes porque no son pocos los que me han sugerido que por qué no volvemos pronto. Eso es ya a los horarios anteriores. Es decir, 7, 9 y 11, que este culto se dificulta un poco más en vuestra agenda. Al principio lo programamos de esa manera porque suponíamos desinfectar el edificio entre culto y culto. Nos iba a llevar un poquito más de tiempo, pero ya nos volvimos diestros y eso lo hacemos rápidamente. Así es que no tendríamos ningún inconveniente si en la siguiente fase, que eso empieza el otro domingo, volvemos a los cultos de 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la tarde. 11 de la mañana en lugar de 5 de la tarde. Pero antes de hacer el comunicado, yo quise preguntarles a ustedes, que son los que han reservado este culto, y saber si realmente es conveniente para ustedes cualesquiera de los horarios de la mañana más que el de la tarde. Así que aquellos de ustedes que dicen sí, nos convendría mejor en la mañana, por favor, ¿pueden levantar su mano y con eso me dejan saberlo? Ok, sí. En efecto, la mayoría prefieren los horarios de la mañana. Me imagino que en la tarde duermen, pasean, van al estadio. Estoy bromeando. Bueno, por favor estén pendientes del comunicado en el club de lectura de martes en adelante respecto a los cambios que vamos a hacer en la segunda fase. No son drásticos, excepto por supuesto en el horario de lo que ya les he mencionado, pero lo demás es ir intentando regresar a la normalidad o a la relativa normalidad. Bien, dicho esto, vamos a nuestro estudio de hoy. Para asimilar mejor el mensaje del capítulo que hoy vamos a estudiar, creí oportuno definiéramos una palabra que usamos bastante, pero no estoy seguro lo hagamos correctamente. Así que por eso me voy a extender al respecto. El vocablo es reforma. Reforma es una palabra de origen latín, una palabra compuesta por el prefijo re, que significa volver hacia atrás, y el sufijo forma, que significa imagen, significa también figura. Así es que si yo uno la raíz o la etimología del prefijo y el sufijo, tendríamos que definir reforma como la acción de volver a darle forma a algo. Es casi la figura de un alfarero, rompiendo o cambiando la forma que dio a ese vaso para darle una mejor de acuerdo a su criterio. No quiero usar esa ilustración no solo por ser trillada, sino porque creo que se distancia bastante de la idea principal de reforma. En fin, es volver a dar forma a algo porque se echó a perder, porque se resquebrajó, porque hay una fisura que amenaza ruina, o simple y sencillamente porque no nos gustó y hay que darle una mejor forma. Bueno, en los 3 capítulos que nos compete estudiar hoy, y digo 3 porque los 3 son los que resumen la vida del rey Asa, se mencionan 2 grandes reformas. Dicho sea de paso, los libros registran a este rey como un buen rey. ¿Quién soy yo para discutir o discrepar con los académicos? Pero confieso que
que al leer su historia me confundo y no estoy seguro si dejarlo como un buen rey, aunque al final de cuentas quizás soy ingrato, porque casi 37 años de gobierno, buen gobierno, son suficientes como para decir si fue buen rey, sin dejar de mencionar que en esos 37 años promovió 2 grandes reformas. Ahora, estas 2 grandes reformas son precisamente las que consiguen que los académicos le llamen un buen rey. Pero para que ustedes en casa estudien mejor esos 3 capítulos, porque deducirán, ¿cómo voy a estudiar versículo por versículo 3 capítulos en 35 minutos? Sería un abuso o algo horrendo. Pero ustedes en casa deben ir uno por uno. Yo desde luego saltaré, pero para que se les facilite, intenté dividir los 3 capítulos en 4 etapas, 4 porciones, que les voy a animar a que las hojeen conmigo. Abran sus Biblias en el segundo de Crónicas, capítulo 14. Imagino la mayor parte de ustedes está usando un bolígrafo, puesto que de sobra saben que lo que hacemos en este púlpito es estudiar la Biblia. Así que en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, si ustedes quisieran usar una llavecita, que es lo que yo acostumbro para asimilar de mejor forma el mensaje, van a señalar desde el verso 1 hasta el verso 8 la primera división. ¿Qué van a encontrar en ella? La primera reforma. Segunda división está desde el verso 8 hasta terminar el capítulo. ¿Qué van a encontrar en ella? El resultado de la reforma. Tercera división, todo el capítulo 15. ¿Qué van a encontrar en el capítulo 15? La segunda reforma. Y finalmente, en el capítulo 16, todo el capítulo 16, ¿qué van a encontrar ahí? Lo que yo di por llamar necedad extrema. De hecho, lo que a mí me confunde y por lo que me cuesta trabajo unirme a los que dicen fue un buen rey, es por su final. Pero ¿para qué me adelanto? Ya ustedes lo van a corroborar. Haciendo un paréntesis a esto, debo extenderme en decir que todos en la vida, especialmente los de 30 años arriba, hemos deseado más de alguna vez volver atrás en el tiempo y no repetir el horror que nos ha llevado tantos años de consecuencia. De hecho, cada vez que recordamos esa fecha, cada vez que recordamos lo que hicimos, no solo la vergüenza nos sobrecoge, quisiéramos que la tierra nos tragara, nos preguntamos cómo pude ser tan tonto, ¿por qué hice eso? Pero por más que nos reprochemos, no hay manera de volver atrás. La cruda realidad es que vamos a tener que vivir con ello. Y si hasta aquí dejo esto, pues entonces nuestra vida es trágica. Es un existencialismo absurdo, pero no dejo eso hasta ahí. Es cierto que no podemos viajar en el tiempo y cambiar esa verdad, pero sí podemos hacer una reforma. ¿Qué significa reforma? Darle una nueva forma. ¿Por qué? Porque lo echamos a perder, porque se resquebrajó o simplemente porque no nos gusta. Y ahí sí se reviste de importancia este estudio, porque ya dije, la mayor parte, hay algo en nuestra vida que quisiéramos volver a darle forma, una mejor forma. Hablo de aquel hombre que está rayando los 30 años y aún no ha coronado ninguna de las metas que de chico o de adolescente o de joven se propuso.
y no las ha conseguido por falta de oportunidades. No las consiguió porque no ha hecho más que botar su vida. Tiene ya, qué sé yo, 25, 23, 30 años, y si se le pregunta qué metas ha coronado, solo metas que nunca se propuso, de las que se avergüenza y de las que su orgullo no le hace o no le permite decir: sí, he sido un tonto, he derrochado, he desbaratado y he desperdiciado mi tiempo. Pero quisieran darle una nueva forma. No podemos recuperar el tiempo, pero podemos hacer una reforma. Hablo también de ese matrimonio malogrado, de esa carrera truncada, de ese negocio casi en bancarrota y de 15 ejemplos más. Hoy podemos hacer un paréntesis y podemos decir: Señor, en realidad ¿puedo dar una mejor forma a eso que he arruinado? Absolutamente sí. Y es por eso que nuestro sermón de hoy se titula Principios de una reforma. Por favor, abran ahora el capítulo 14. Principios de una reforma. Vamos a cumplir la siguiente dinámica. Voy a ir leyendo. Si me quieren seguir bien, si solo quieren escucharme bien, lo que hay que hacer es identificar la reforma y luego contextualizarla. Los que toman nota, que deberían ser todos, los que tienen bolígrafo, mejor no me sigan con su oído, síganme con sus ojos y lean, y cuando encuentren una reforma, la ponen en un círculo. Una vez hayan marcado esa reforma, deben contextualizarla. ¿Qué es contextualizarlo? Es aplicarlo a nuestro diario vivir. Debemos dar un ejemplo, no indiscreto, no de mi vida personal, sino en términos genéricos, algo que podemos aplicar a la iglesia. Bien, les pregunto, ¿me he dado a entender en lo que vamos a hacer? ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí, amén? Bueno, empecemos. Versículo 2. Segundo de Crónicas, capítulo 14, voy al verso 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Pregunto, ¿hay alguna reforma aquí? ¿Sí hay? Bueno, todos los que con sus afirmaciones han dicho que sí la hay, ahora levántenme la mano y díganme cuál fue. ¿Hermana Cinia nos va a ayudar? ¿Es solo hermana Cinia y hermana Yelva? ¿Más nadie? Bueno, empecemos, hermana Cinia. ¿Cuál es a su juicio la reforma aquí? El hecho de haber quitado los lugares altos donde estaban adorando otros dioses. Bien, quitar los lugares altos. Si quisiera resumir el verso, ¿cómo lo haría en una expresión muy escueta y más contemporánea? Quitar todo aquello que me aparte. No, eso es contextualizarlo. Ahora digo, usar una frase para resumir ese verso. Volver a todos, tratar de volver a todos a Dios. Tratar de volver. ¿Alguien quiere ayudar y resumimos el verso en una frase escueta, Giovanni? Esa sería una forma escueta. Y más contemporánea sería abolió. Abolir la idolatría. Bien, esa es la reforma. Por supuesto que se aplaude.
Ahora, contextualicémosla. ¿Quién quiere ayudar, hermana Yelva? Hubo una conversión espiritual. Está cerca, pero no mucho. No fue congruente lo que dije, ¿verdad? Cerca, pero distante. Bueno, quise ser amable. ¿Alguien más quiere ayudar y contextualizarlo? ¿Nadie? Sí, hermana. Bueno, casi lo dijo. Voy a terminar de ayudarle por tiempo. Quitar de nuestra vida la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Ya usted estaba sugiriendo. Todo lo que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. Sugieran, por favor, ejemplos de idolatría en nuestra congregación. Grítenme, primero la mano y luego me gritan. ¿Sí, hermano? Toda la podredumbre que podemos encontrar en Internet es una idolatría. Especialmente cuando esa nos corrompe y nos roba el tiempo que deberíamos dedicar a Dios. Absolutamente cierto. Muy buen ejemplo, hermana. Vivir trabajando sin pensar en nuestro Dios es idolatría. Déjenme preguntarles algo. ¿Sería algún tipo de idolatría todos aquellos que ya están trabajando 8 horas diarias, que se están exponiendo? Obviamente el trabajo es una necesidad, pero ¿no se exponen en venir y congregarse 1 hora? ¿Es tipo de idolatría? Bueno, la iglesia presencial dice que sí, porque se corren el riesgo de exponerse, pero no importa, es el trabajo. Pero exponernos por adorar a nuestro Señor, eso no merece el riesgo. Bueno, no fue mi idea, lo acaban de hacer ustedes. En fin, una chica puede convertirse en nuestro Dios, un ídolo, un chico, una carrera y qué sé yo, cuántos ejemplos más. Sigamos. Versículo 6 ahora. Y edificó, salté el 4, perdón. Y mandó a Judá, es decir, a todo el pueblo, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Hay alguna reforma aquí? Sí, hermano Eric. ¿Hay una? ¿Cuál es? El pueblo se había alejado de Dios y el rey los estaba haciendo que regresaran. Pero ¿cuál es la reforma según el libro puntual? Ocupe el verbo que está en el texto y lo vamos a entender mejor. ¿Qué cosa? Que buscaran a Dios. Esa es la única reforma ahí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la otra? Entonces hay 2 reformas. La primera es que busquen a Dios y la segunda es que pongan por obra la ley y sus mandamientos. Eso en simple español es busquen a Dios. ¿Y cómo van a buscar a Dios si no estudian su palabra? Esas son las reformas. ¿Todos claros? Entonces ya tenemos 3, pero no hemos contextualizado estas 2. Así que ahora apliquémoslas. En nuestro contexto, ¿qué sería buscar a Dios? Hermano,
Orar, sobre todo nuestro tiempo de comunión con nuestro Dios. Eso es buscar a Dios. Y la segunda, congregarnos, la lectura de la palabra de Dios. Temo que los más acuciosos de ustedes quieren aventajarme y dicen, ya sé por dónde va el pastor. Bueno, si esa es vuestra conjetura, les responderé sacando yo la ventaja. Yo no voy por ninguna parte. El que sí va por esa parte es el escritor bíblico. Y por cierto, ¿por dónde es que voy a salir? El cuadrilátero. No, está exagerando, lo está ajustando, lo quiere hacer encajar. Sonrío porque ya verán la otra. Versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. ¿Hay reforma aquí? ¿Cuál es la reforma? Edificaron, no fue su ciudad. Ahora contextualicémoslo. Está muy cerca. ¿Alguien más? Ellos edificaron ciudades, las fortificaron y no eran sus ciudades. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sirviendo al prójimo. Bueno, ahora sonrío con más alivio en decir, yo no iba en esa dirección. Una vez más, la Biblia nos dice que los principios de una reforma son precisamente los mismos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eso es la primera parte. La segunda parte les dije que era el resultado de la primera reforma. Bueno, les sintetizo los siguientes versículos. Además de que vinieron 10 años de paz y prosperidad, hubo un ejército etíope de casi 1 millón de soldados que sitió a Jerusalén. Cuando eso sucedió, Dios literalmente intervino. No solo resquebrajó el sitio, le dio la victoria inmediata a este rey como consecuencia de la reforma. Eso es lo que van a encontrar en la segunda división. En la tercera división van a encontrar la segunda reforma. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy llevándoles bien por el bosquejo o les he perdido? ¿No? No. Bueno, entonces ahora profundicemos en la segunda reforma, que está en el capítulo 15. Y leemos los versos que les voy a ir sugiriendo. Arranquemos con el verso 2. 15, versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo un profeta: oídme, el rey, Judá y Benjamín, es decir, las 2 tribus y el rey. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él. Si le buscareis, será hallado, mas si le dejareis, él también os dejará. Les pregunto, ¿hay una reforma aquí? ¿No hay una reforma? ¿Y qué es lo que hay aquí? Este es un grito de advertencia.
no es una reforma. ¿Y qué es lo que grita dicha advertencia? Si retomamos todo lo que estudiamos hasta aquí, ¿sí, Giovanni? Cumplan la reforma y continuarán en un periodo de paz y prosperidad. Den la espalda a esa reforma y yo les daré la espalda también. Este fue un grito de advertencia. Sigamos. Ante dicha advertencia viene el verso 8. Verso 8. Cuando oyó el rey las advertencias y la profecía, en voz alta digan eso, ¿qué hizo el rey? Cobró ánimo, quitó los ídolos de toda la tierra y de las ciudades y un poco más. Hizo dos cosas. Cobró ánimo, tomó coraje. Ya no dejó que el temor, que el miedo, que las noticias llenas de pesimismo lo encadenaran, sino que cobró ánimo y siguió haciendo reformas. Si usted dice, bueno, eso ya lo había hecho, no de raíz. Tanto ánimo cobró que en el versículo 16, léanlo, aún a Maaca, madre del rey, le depuso su dignidad. Hasta ahí. Solo quiero que se familiaricen con los versos para que más tarde corroboren todo esto. Yo les voy a contar lo que está pasando. La abuela del rey, vaya feo nombre, Maaca, igual que sus costumbres, era una especie de sacerdotisa pagana. No sé si en su casa tenía un templo, o no sé si le habían construido un edificio para oficiar esa hechicería. Pero tomó ánimos el rey, llegó donde su abuela y le dijo, abuelita, lo siento mucho, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y derribó todo eso. Así es que puedo decir que cobró ánimo y siguió la reforma espiritual en erradicar la idolatría de su nación. Y hasta aquí, muy bien. Versículo 17. Eso era parte de la segunda reforma. El 17 empieza a sorprendernos. Con todo esto, los lugares altos, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Sí, amén? Porque la señal se está yendo a cada rato. No sé si es batería o es que ahí tienen que hacer algo. Pero es como si hubiera una señal remoto interfiriendo esta. Si algunos tienen celulares que están sonando, aunque estén en tipo de avión o en silencio, probablemente estén robando la señal. Seguía y decía, ¿cómo es posible que no todos los lugares altos hayan sido quitados? ¿Qué eran los lugares altos? Los altares preparados para adorar a dioses paganos. ¿Por qué no todos habían sido quitados a pesar de toda esta reforma? Simple, porque no todos tenían el corazón del rey. Los demás simplemente estaban siguiendo la reforma, pero no con un corazón genuino. Lo hacían por pura conveniencia o por pura obligatoriedad. Imagínense un país en donde en su gobierno sea un hombre que ame a Dios con todo su corazón y que tenga toda su fe puesta en Jesucristo y que cambia todo. Por supuesto, eso nunca va a pasar en ningún país del mundo. El único gobernante que va a hacer eso
es el rey de reyes en el reino mesiánico. Solo lo dije como un ejemplo, pero este es una especie de prototipo del reino mesiánico, haciendo reformas y no permitiendo ningún tipo de idolatría. Bueno, muchos obligados por la ley del rey obedecían, pero no con su corazón. En fin, hasta ahí la segunda reforma. Ahora vayamos al capítulo de la necedad. Versículo 3, capítulo 16. 16:3. Aquí está hablando el rey Asa con un rey sirio. Haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu papá y mi papá, como si los papás de estos hubieran hecho algo bueno. He aquí yo te he enviado plata y oro. Resumo también lo que está pasando. Cuando el rey sirio vio las riquezas, la prosperidad, el reino de paz del sur, hizo alianza con el norte y dijo: tomemos el botín. Neciamente el rey Asa envía todo un gran tesoro y le dice: soy una especie de estratega militar, en lugar de que usted haga alianza con el del norte, hágala conmigo. No tiene que arriesgar ningún hombre de guerra, los tesoros que quería ya son suyos y amigos. El rey sirio, que era una especie de mercenario, dice: hecho. Y hasta ahí todos dirían: wow, qué inteligente. Vean lo que Dios dice, versículo 7, capítulo 16. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, déjelo ahí. Por haberse apoyado en el rey de Siria y no en el rey de reyes, dice: ¿cómo se te ocurre? Sumados los dos ejércitos, el sirio y el de Israel, eran una broma comparado con el ejército etíope. Te libré milagrosamente de la invasión de África. No lo iba a hacer de estos dos juguetes. Pero tu confianza, ahora que ya prosperaste y la crisis no te atormenta, ya no está en la reforma. Ahora ya te crees un estratega militar y no pones tu confianza en Dios, porque has relegado la lectura, la oración, el servir a un segundo plano. Así es que si esa es tu decisión, bueno, que haya guerra y no paz. Cuando un hombre sensato, cuando un hombre humilde o una mujer con sensatez escucha la exhortación de un profeta de Dios a su vida, yo creo que lo que debe hacer es escarmentar, reflexionar, doblar sus rodillas, pedir perdón a Dios, decir: ¿cómo pasé por alto esto? Pero vean lo que el rey Asa hizo. Versículo 16:10. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel. Me estoy riendo porque con alivio digo: gracias a Dios que ahora no nos pueden a los predicadores echar en la cárcel por lo que predicamos. Porque de lo contrario, algunos ya nos habrían puesto allí.
Porque cada vez que un predicador dice algo que va contra el estilo de vida de algunas personas, esas personas, en lugar de reflexionar, en lugar de compungir su corazón, se enojan contra el predicador, contra la iglesia o contra el sistema. ¿Saben? No es queja, pero he descubierto en estos años de ser predicador que no es que hayan querido meterme a la cárcel, pero que han deseado mi ruina, eso estoy seguro. Me lo han hecho sentir. Quisieran mi fracaso, quisieran que las actividades o los planes que la iglesia desarrolle se vengan hacia abajo. Quisieran ver eso porque ellos están enojados porque dijimos que si no está viviendo con su esposa, eso se llama adulterio. Porque dijimos que cómo es posible que pase 8 horas en su trabajo exponiéndose, pero no pueda exponerse 1 hora a la semana para adorar al Señor con tantas medidas preventivas. Cuando decimos esas cosas, se enojan contra nosotros. Pierden su tiempo. No porque nosotros no nos sintamos mal ante las arremetidas de esas personas. Pierden su tiempo porque no consiguen a favor de ustedes. De hecho, vean en el verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No piense que estos médicos son doctores como los que hoy nosotros conocemos. Estos eran hechiceros. En ese tiempo el sistema religioso mantenía los hospitales, mantenía el sistema de salubridad. Así que si se trataba de esos médicos, habría dicho, no buscó al sacerdocio, porque los sacerdotes, los levitas, eran los que dirigían no solo el sistema de educación, no solo el sistema religioso, no solo el sistema de salubridad, sino también el sistema de justicia. Lo que está diciendo aquí es que no quiso buscar a Dios porque estaba enojado, aún en su enfermedad. Increíble, ¿no? ¿Notan por qué no exageré cuando dije que este era el capítulo de la necedad? Se enojan con el predicador, con la iglesia, con el ministerio, terminan arremetiendo. Nosotros no escribimos nada de esto. Nuestro único privilegio y deber es aplicarlo, pero esta vez lo han hecho ustedes. Si usted y yo dejamos los principios de la Reforma, no deben sorprendernos resultados y consecuencias trágicas y tristes como esta. Quizás todo esto lo pude haber resumido con el grito de advertencia y decirle a usted y decirme a mí mismo: hacer alianzas con el enemigo es una torpeza. No buscar a Dios en la necesidad es una torpeza. Enojarme contra Dios o contra su sistema porque alguien confrontó mi pecado es una torpeza.
y no buscar a Dios cuando la enfermedad en cualesquiera manifestaciones, no digo un contagio, ahora me refiero a perder el empleo, que mi familia se resquebraja, que 30 años y no he hecho nada. Enojarme porque un predicador me lo ha echado en cara es una torpeza. Si tan solo el rey Asa, cuando la advertencia llegó, hubiese doblado sus rodillas, hubiese reflexionado y le hubiera dicho: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Nunca nadie habría escrito ni dicho esto. Es como haber puesto en una balanza las reformas que hizo versus las torpezas que hizo. ¿Quién soy yo para decir qué pesa más? Pero sí soy quien para decirme a mí mismo que no quisiera que las torpezas pesen más en mi propia vida. Sí soy quien para gritarme hoy: Carlos, ahora que se está empezando a aliviar la crisis, que las torpezas no coronen tu pensamiento. Ahora es cuando más debes continuar con las reformas y vivir dentro de ellas para mantener la paz y la bendición de Dios en su vida. Pero eso es algo que cada quien debe decidir. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta me enseña. Perdón por mi necedad. Perdón por dejar la reforma y convertirla solo en eso, en cambios hechos porque el sistema o un buen líder me empujó. Entiendo que lo que mi corazón necesita es un avivamiento, es entregar mi corazón y no por conveniencia. Y por ello te pido perdón y te suplico el dominio propio y la determinación para cumplir lo que debo cumplir. Y si hay personas sin Jesús, te suplico, Señor, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, mientras todos mantienen sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, si usted antes no ha abierto su corazón a Jesús, no voy a invitarle a que se ponga de pie, que vaya al frente o algo parecido. Por distanciamiento social ni siquiera nos podemos acercar a usted. Pero sí voy a invitarle que levante su mano en señal de que desea recibir a Jesús. Si usted nunca antes hizo la oración y quiere empezar una comunión con el Señor, ese es el principio de cualquier reforma y de cualquier avivamiento. Habrá alguien que levanta su mano y dice: predicador, quiero recibir a Jesús. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias. Danos por favor la humildad y la determinación para mantenernos en la reforma y que se convierta en un avivamiento. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Antes de despedirnos, recuerden que lamentablemente todavía no podemos tener sociabilización en los atrios de la iglesia. Significa que en cuanto salimos, pues tenemos que ir al bus o a los vehículos. Lamentablemente aún, espero eso pronto cambie. También recuerden que los canastitos de las ofrendas y los diezmos están en la entrada. Están allí para que usted no tenga que acercarse a nosotros ni nosotros a ustedes. Pero sí, por favor, ustedes acérquense mucho a los canastitos, porque la situación económica de la iglesia es difícil. Así que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno.
Nos vemos la próxima semana y estén pendientes de todos los cambios. Dios nos bendiga. Pueden ir en paz.